las ediciones que son muy caras y que muy poca gente tiene. Y me daba cuenta que ni siquiera citaba los artículos o las obras de Hegel, sino iba hablando de Hegel y ponía tomo 1, página tal, tomo 2, página tal, tomo 12, página tal, refiriéndose al pensamiento de Hegel. Pero era la filosofía de la modernidad expresada por Hegel, pero la modernidad dada como ya descrita, como ya dada. Y entonces estudia cómo los europeos pensaron que era la modernidad. Es no solo eurocéntrico, sino ahistórico. No considera la historia, nunca se pregunta cómo se originó eso en la historia y no se da cuenta a qué punto empieza la filosofía de la modernidad con Hegel, que en realidad fue evidentemente el pensador que mejor expresa qué significa la modernidad, porque Hegel, escribiendo desde 1800 a 1830, habla de una modernidad que ha hecho la revolución industrial y que ha llegado a su plenitud en el siglo XIX. Pero entonces lo toma como un hecho y lo propone como algo universal. Mi manera va a ser siempre distinta. Va a ser tomar muy en serio la historia para poder descubrir cómo se fueron planteando esa filosofía. Y a medida que pasa el tiempo me vuelvo más filósofo que se religa a la historia, porque me doy cuenta que la abstracción de la filosofía europea y la que enseñamos también nosotros en la facultad, esa abstracción hace que se transforme como en una gran ideología cuyo fundamento es aceptado por todos y se trata más bien de estudiarlo y conocerlo y comentarlo, pero no de repensarlo radicalmente, porque si hubo alguien que daba importancia a la historia fue justamente el propio Hegel. Y para poder hablar y explicar a Hegel hay que rehacer la historia. Entonces hoy lo que me propuse, porque hay algunos alumnos nuevos también, es tomar dos obritas mías y mostrarles cómo se pueden recorrer y descubrir en ellas este tema de la modernidad, siguiendo lo que ya comenzamos el otro día con el andaluz. O es decir, ver la historia, pero verla en dos obras mías, para releer un poco y ustedes mismos hacerse cargo del tema. O es decir, leer lo que el profesor expone y al leerlo empezar a cuestionarlo y al mismo tiempo buscar otra bibliografía y enriquecerlo. Ahora, yo diría, tenemos como 4 momentos históricos y que surge uno nuevo en este momento por lo que hicimos en la clase anterior, que son más o menos los siguientes. El primero sería porque la modernidad se origina históricamente en la península ibérica. Esto es una hipótesis contra lo que piensa hoy la filosofía en general, que es pensada desde el norte de Europa y Estados Unidos, desde el mundo germánico, francés, anglosajón. España está fuera de la historia y por lo tanto la filosofía. Pues lo primero que habría que hacer sería repensar bien, y en mi historia mismo nunca lo he hecho, el califato de Córdoba y el pensamiento y la historia de la península ibérica, que es el norte del actual Marruecos, que fue conquistado por 2 grupos bereberes, los almohávides y almorávides, que tienen su historia. Estos
dan a la península una fisonomía muy especial y también a su filosofía. Pero no habría que darle demasiada importancia a eso, pero sí creo que desde la propuesta de la clase anterior, la conquista del andaluz, especialmente, sí ahora va a ser determinante. O es decir, las experiencias que los germanos que habían invadido Europa, que organizan en Francia y Alemania lo que se llama el feudalismo, eso no funcionó en España. El norte de España aún fue tardíamente feudal, pero el andaluz, el sur de España, no fue para nada feudal, sino tierras conquistadas, y con la palabra de conquista. No se llamaba reconquista, se llamaba conquista. Y estuvo muy bien el otros días al decir que en realidad no fue reconquista, porque los germanos no habían estado en el sur de España, sino que habían sido íberos de otro tipo antes, y entonces no fue la reconquista, sino fue la conquista de un territorio dominado por los árabes, y entonces la relación ya de los sujetos que invadían esa región empezaban a parecerse a los que van a invadir América. Y la experiencia que van a tener con la naturaleza va a ser semejante a la que vamos a ver en América, sobre todo en el sentido de que la tierra, la naturaleza, se la considera vacía y se la va ocupando, y los que lo ocupan son extranjeros de esta tierra. O es decir, una cierta visión de la naturaleza secularizada y objeto de la cantidad que se puede comprar y vender, no pasaba en el mundo feudal, porque la tierra ni se compraba ni se vendía, ni tampoco en el mundo indígena, porque era la tierra madre. Pero en el sur de Andalucía sí se invadía la tierra, se daba a los conquistadores de Andalucía como propiedad privada y se podía comprar y vender esa tierra. O es decir, ya se produce una cierta experiencia del sujeto naturaleza en el sur de España, en la conquista del andaluz. Esta sería la segunda etapa. Primero, el califato de Córdoba en la península ibérica. Segundo, la conquista de Andalucía. Y, como vimos la clase pasada con la intervención de Juan Manuel Contreras Colín, el umbral se rompe realmente, claro, a lo que yo siempre he dicho, el descubrimiento del Atlántico, pero se rompe al llegar al Caribe. Al llegar al Caribe, el otro ya no es un musulmán que se expulsa de su tierra, sino que ahora es algo realmente desconocido, el indígena que no tenía lugar dentro de las referencias de todo el mundo euroasiático, lo que podemos llamar el mundo antiguo, para Adam Smith. Adam Smith va a hablar del mundo antiguo y el mundo nuevo, the New World. El nuevo mundo va a ser América, el mundo antiguo es Eurasia entero. Para Adam Smith, que es un euroasiático en la última isla, ya en el momento de Adam Smith, completamente central en el Atlántico, por el imperio inglés que ya se ha extendido. Es decir, ustedes ven como yo hablo del autor, digo Adam Smith, pero no lo pienso por sus escritos, lo pienso por su situación geopolítica. No es lo mismo hablar de un inglés, escocés además, Scotland, que no es anglicano, de Inglaterra, en el siglo XVIII,
cuando escribe en 1776, como un curso de ética, el origen de la riqueza de las naciones, porque Adam Smith era un filósofo y no un economista. Eso ya está después de la construcción de la modernidad. Pero si uno quiere ir al origen, entonces el umbral se rompe al pasar de la conquista de Andalucía a la conquista de América. Y ahí el otro que se conquista, no es lo mismo tener un musulmán altamente civilizado, el cual el europeo sabía que era superior en ciencia, tecnología, filosofía, derecho y muchos otros aspectos de la cultura, que por lo menos luchaba ante un igual, sino ante un superior, que al llegar a América, como ya lo describí el semestre pasado, Colón vio a indígenas en las Bahamas desnudas, como si hubieran pasado 6 horas de Adán y Eva. Es algo muy distinto eso a un musulmán. Entonces, el umbral donde se origina la modernidad es ese choque. Sería el umbral de la gran experiencia. Y me gustaría casi nombrarla así de ahora en adelante. La gran experiencia. La gran experiencia es situarse ante un otro indígena desde un yo que viene desde la conquista de Andalucía, pero que de pronto al situarse ante un extraño tan diferente, él mismo empieza a cambiar. Y esto es justamente algo que los que son más viejos en estas clases habrán leído, pero a los nuevos se los recomiendo. Fue un librito que escribí en Nashville, en una universidad norteamericana. Me invitaron en un semestre sabático aquí, irme a Estados Unidos, y como era el 91, pues ahí en mis clases en Nashville escribí 1492, el encubrimiento del otro, y luego las dicté en Berlín, y las escribí para eso, porque las escribí con tiempo, fue traducido al alemán y ahí las tuve que leer y sostener en alemán en Frankfurt. Entonces, miren, en el 91 ya esto estaba bien claro. Y si ustedes toman ese librito, desde el primer momento, ya planteo el tema que estoy planteando en estos semestres, pero cuando lo leo veo la maduración que se ha producido. En el prólogo decía, se trata de ir al origen del mito de la modernidad. No de la modernidad, sino de la idea que la modernidad tiene de sí misma, que no es lo que aconteció en la realidad. Y esa idea es la que se explicita en su filosofía y en Hegel de una manera soberana. Es decir, cuando Hegel dice, pues la verdad del cristianismo se cumple en el espíritu germánico, estás haciendo una visión histórico-mundial de la idea que él tiene de la historia y de Europa. No es lo que acontezca en realidad, sino el modo de interpretar esa realidad. Y ese relato, un poco provocativamente y un poco desde Horkheimer y Adorno, en la dialéctica de la Ilustración, que había hablado del mito de Odiseo, en la Ilíada y demás, y desde ahí hizo una crítica a la Ilustración, no a la modernidad, sino a la culminación filosófica ideológica de la modernidad, que es la Ilustración. Pero la Ilustración no es la modernidad. Y la Escuela de Frankfurt criticó la Ilustración, pero quedó dentro del mito de la modernidad.
Entonces, yo ya no hablo del mito de Odiseo, sino del mito de la modernidad. Se trata de ir al origen y al situar el origen, ya de alguna manera doy una definición de la modernidad. Según donde situemos el origen, empezamos a tener una idea. Y por eso si yo pienso que fue, como lo vimos el semestre pasado, Mumford, diciendo que en la Edad Media europea hubo una especie de concepción nueva de la tecnología y de ahí surge la modernidad, es pensar que la modernidad surgió desde Europa y desde su propia experiencia. Mientras que si yo pienso que la modernidad nace en 1492, significa que no nace de Europa solo, sino nace de Europa en la confrontación con el otro que modifica la subjetividad europea. Y por eso la modernidad, colonialidad, se definen al mismo tiempo, porque la colonialidad va a situar a la misma modernidad en su experiencia ontológica fundamental. Y ahora sí, ya empiezo a hablar con más precisión que al comienzo. La modernidad es una época de la historia, es también una cultura, pero tiene un fundamento, una experiencia ontológica, un modo de implantar el mundo o de abrir el mundo como totalidad, que diría Heidegger, de tal manera que tiene una cierta comprensión del ser, de la subjetividad y de la objetividad. Y cuando uno lee de nuevo a Habermas, en su teoría de la razón discursiva o la teoría de la acción discursiva, uno ve que él, sin darse cuenta, está hablando continuamente de la modernidad en esa manera objetiva de tratar la realidad, que no es ya la manera mítica de tratar la realidad. En el primer capítulo de Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, habla en general de la racionalidad, y en el segundo parágrafo de la primera parte habla del mito y el logos a partir de Peter Bunch, que habla del mito y muestra entonces la racionalidad que plantea objetivamente las cosas, no como los mitos. Y entonces ahí está describiendo ya la modernidad, aunque no se da cuenta que lo está haciendo. Y por ahí dice que es lo moderno, pero lo moderno... ¿Qué pasa? Yo estoy haciendo ruido. Lo moderno, como lo obvio de la humanidad, como la realización plena de la humanidad, y no como una manera europea, concreta de esa civilización, de entrar en un mundo que ellos han establecido. Se trata de ir al origen del mito, la modernidad. La modernidad tiene un concepto emancipatorio racional, pero al mismo tiempo desarrolla un mito irracional. En esos años todavía no había llegado a la crítica de la razón mítica. El mito era todavía expresión de un cierto atraso o de una cierta irracionalidad. No había fuertemente afirmado lo que he hecho en otros textos, de que el mito es racional, pero de otro modo. La necesidad de la superación de la modernidad es lo que intentamos mostrar en estas conferencias. Ya yo decía, no pienso realizar la modernidad, como dice Habermas, plenamente. O como dice el filósofo marroquí musulmán Taha Abdul Rahman, con el cual no pude realizar el diálogo el mes pasado
en Marruecos porque se enfermó, pero donde ya iniciaba yo un diálogo con él, porque él decía, la modernidad puede ser aplicada en el futuro a otras culturas que no sea la europea, y por eso habría muchas modernidades. Yo decía, la necesidad de la superación de la modernidad, o es decir, no hay modernidades alternativas futuras, intentaremos mostrar en estas conferencias. Y digo, la transmodernidad es un proyecto futuro. Y hablo de transmodernidad ya con nombre y apellido en el año 91. Digo esto porque si van al internet, hay una profesora, no sé la verdad quién es, que ha hablado de transmodernidad y se arroga el origen del asunto, pero para ella significa algo completamente distinto. En el 91 yo ya proponía el término, pero aún el contenido, como se trata solo de una introducción, el prolegómeno, hemos pensado darle más bien un carácter histórico. Y muestro entonces la importancia de la historia para la filosofía. El 1492, según nuestra tesis central, es la fecha del nacimiento de la modernidad, aunque su gestación, como el feto, lleve un tiempo de crecimiento intrauterino. Pero aún eso habría que pensarlo, porque si la modernidad se origina en la confrontación con un otro que ya no es el musulmán, se origina en 1492, y lo que pasó en Europa fue un antecedente antes de dar el paso del umbral, de tal manera que aún lo dejaría un poco de lado. En ese libro, yo explícitamente digo, se trata de ver cómo el yo europeo comienza una historia y va creciendo hasta llegar al ego cogito. Leyendo el libro que me dio Bernardo sobre Taubes y la cultura, es interesante como Taubes y también Blumenberg, que es un especialista sobre el tema de la modernidad, tiene 4 volúmenes su texto, hablan mucho de la revolución copernicana. La revolución copernicana es la que originó la nueva manera de ver el mundo. Pero Copérnico está al fin del siglo XVI, pero el que realmente lo hace sostenible a Copérnico es Galileo. Y Galileo está ya en el 1620, es decir, en pleno siglo XVII. La revolución copernicana, ¿qué significa y por qué se puede pensar que es el origen de la modernidad? Porque realmente el ser humano fue destituido de la centralidad del universo. Porque siendo la Tierra el centro del sistema del universo, el ser humano estaba en el centro. Y por eso que la revolución copernicana fue la desubicación del ser humano, que va a permitir, por ejemplo, una secularización y volverse sobre el yo para ahora situarse desde él de manera nueva. Y eso sería la modernidad. Lo que no se advierte es que la primera vuelta empírica que se dio en la Tierra por parte de un europeo, Magallanes Elcano, fue un siglo antes que Galileo. Magallanes sale por el Atlántico, descubre el estrecho Magallanes
que ya estaba dibujado en los mapas chinos, se interna al Pacífico, muere y Elcano vuelve a Sevilla, y esa es la primera vuelta empírica de un europeo a la Tierra. Ahora ya no es una hipótesis, ahora es un hecho empírico. 1520, un siglo antes que Galileo. ¿Fue la teoría de Galileo o fue el hecho empírico que produjo la gran transformación? Pero la vuelta a la Tierra de Magallanes es la continuación del 1492, que fue el descubrimiento del Atlántico y de América. Quiere decir que esto es mucho más importante que la revolución copernicana, porque la revolución copernicana se va a dar un siglo y tanto después del descubrimiento del Atlántico y de América. De ahí que también esas cosas hay que replantearlas. Y por eso yo siempre digo Descartes en pleno siglo XVII, Newton 1641, pleno siglo XVII. O es decir, en el siglo XVII se va a producir el nuevo paradigma de la modernidad, pero es en el siglo XVI que se destruye el antiguo paradigma, y por eso entonces por ahí empieza la historia de esa modernidad. En este librito tiene una manera de exponerse escrito para los nuevos. Los viejos ya van a escuchar cosas sabidas, pero este librito ha causado bastante remozón, movimiento en la lectura europea y norteamericana. El otro día en el internet veía, saben que se venden libros por Amazon, y los libros requete ya fuera de circulación porque están agotados, les ponen precios. y vi que el librito The Invention of the America en inglés, que es este libro, se podía comprar por $700. Digo, apcha, un librito, alguno lo compra por $700. Quiere decir que he leído con bastante atención. Esto es un golpe muy fuerte al eurocentrismo, porque justamente muestro esto en tres partes. El primer capítulo, como para hacer conocer a un lector noratlántico el tema, hablo sobre el eurocentrismo. Después voy mostrando cómo el yo, y ahora diría de la conquista del andaluz, lo cual no lo había planteado así, sino un español de Extremadura, pero no, es del andaluz, que ha hecho una experiencia de 3 siglos de la conquista de la mano de los árabes, llega al Caribe. Y entonces ahí hay una evolución en la concepción de lo que van experimentando los españoles, objetiva y subjetivamente. Y entonces le llamo a cada una de esas etapas en alemán Gestalten, que significa como estructuras cognitivas y constitutivas de la objetividad. Lo voy a enseguida mostrar en qué consiste esa manera. Pero después que describo que se pasa del descubrimiento, que es un momento casi estético contemplativo y de gran admiración a la belleza, todo, se pasa después a la conquista y después a la colonización y después a la conversión cultural, etc. Paro ahí y hago en el medio un excurso. En ese excurso
que es, como diríamos, un agregado, de manera no histórica, digo, amerindia en una visión no eurocéntrica de la historia universal. Allá por la página 101 de las tantas ediciones que tuvo este libro, porque tuvo como 7 ediciones en América Latina y fue traducido a 6 lenguas, hasta al subcoreano se ha traducido esta obrita. Ahí muestro una visión histórico mundial donde indico qué significó la apertura de España al Atlántico. Esto lo he repetido todas las clases de estos cursos, pero hay que remachar sobre esa idea. Y son pocas páginas, pero donde muestro toda la historia mundial vista de otra manera, no la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y demás. Y después ya me sitúo desde el indígena, no desde Colón, Cortés, que van descubriendo el nuevo mundo, sino me coloco del otro lado. Y les leo un poco, si es que puedo. Deseamos en esta tercera parte exponer el sentido del 1492, que no es otro sino la primera experiencia de los europeos modernos. Al decir modernos tendría que haber dicho la primera experiencia que comienza a constituir a los europeos como modernos, desde el mundo de los aztecas, ya que la conquista propiamente dicha empezó en México. ¿Por qué? Porque está la etapa del Caribe. Yo digo, Califato de Córdoba, conquista del Andaluz, 2 partes. Tercera, el Caribe, y ahí es la ruptura y el origen de la modernidad ante el mundo del indígena caribeño. Pero la cuarta etapa es el continente y la conquista de México. La conquista de México es un imperio, y eso ya no es las etnias del Caribe dispersas en el Paleolítico todavía casi, porque no hay ninguna ciudad que hayan encontrado. En cambio aquí era una sociedad urbana, era otro tipo de experiencia. Nos referimos a otras culturas que en algunos casos, para sugerir otra exposición, que son solo pocos ejemplos entre los muchos posibles. Y entonces, digo, ahí habría que ya no ver desde la carabela de Colón la costa, sino, digo, habría que sacarse los zapatos y con los pies sentir el calor de las arenas y desde la playa ver aparecer las casas flotantes por parte de los indígenas. Y entonces ahí también muestro gestaltens, modos como el indígena fue constituyendo al español que llegaba. Y entonces, así como desde el español, primero fue el descubrimiento y después la estrategia y la conquista, y después el influir su cultura, eran etapas. También los indígenas tuvieron las suyas, que fueron primero la parucía de los dioses. Los que aparecían eran dioses. ¿Por qué? Y porque era completamente extraño su posible aparición. Y describo eso, pero cómo el propio Montezuma lentamente va a descubrir al fin que no son dioses, son seres humanos, y que se ha producido una invasión.
pero nunca lo había pensado. Y eso es cuando la gente de Grijalva llega a Veracruz y entonces Cortés vuelve a buscar, a interceptar el grupo que venía, y con los 800 ahora, que son un refuerzo para Cortés, entra a México creyendo que todo estaba igual, pero los indígenas, la cultura originaria, había descubierto ahora que no eran dioses por muchos motivos, y además que se trataba de una invasión que nunca lo habían pensado, y entonces empieza la resistencia, y eso es la Noche Triste. Pero eso visto desde el indígena, ¿no? Es decir, lo que describo es esa gran experiencia de la modernidad de un lado, que se va constituyendo desde la constitución de la colonialidad. Y el indígena también va a cambiar subjetivamente, de haber sido centro del mundo a ser destituido al servicio del español y empezar a soportar la dominación ante la muerte de sus dioses y de todo su sistema. Y entonces el Ahuayu Catún, el Catún de la guerra, que es la experiencia de la derrota y de aceptar justamente la existencia de ese hombre moderno que va creciendo ante el decrecimiento del otro como dominado. Este librito muestra esa experiencia, nada más. Y no es un libro de historia, no es un libro de cualquier... es una experiencia originaria ontológica, pero también en la línea de la filosofía de liberación. El español trae su totalidad montada como mundo y aparece el indígena, que no es interpretado como otro mundo, sino que es colocado en el mundo del español como un instrumento. Y entonces la alienación del otro. Yo en 1974, en España, expuse eso ante casi 300 profesores europeos y dije, siguiendo la línea de Bartolomé de las Casas, los españoles pudieron haber llegado a América descubriendo al indígena, su belleza, su novedad, su esplendor, habiéndolos tomado como iguales y haber construido un mundo nuevo. En ese caso, el mundo nuevo hubiera sido el respeto al otro y la construcción de una nueva cultura. Etapa 1. ¿Qué es lo que pasó? Llegó el mundo europeo, se enfrentó al otro, quedó admirado de su belleza, de su esplendor, en el Caribe, las hojas enormes, una temperatura ideal. Colón veía todo bellísimo, todo bellísimo. Es la palabra que más utiliza Colón. Bello, todo era muy bello, era natural. La gente simples que entraban en contacto alegre, que cantaban. Era un mundo ideal lo que vio Colón. Y era así, pudo haber sido. No, lo que hicieron es atraparlos, asesinar a todos sus jefes y subordinarlos en la encomienda y en la mina y en todo. Fue la alienación del otro. Eso lo expuse en 1974. Me acuerdo el impacto que causó en los europeos. Esto lo estoy reconstruyendo en este momento. Quiere decir que este libro, que le escribí en el 91, ya había sido muy clarito visto en el 74. Pero era fruto de la ética de la liberación del 73, donde está todo eso dicho. La filosofía de la liberación empieza con este tema, descubrimiento de la modernidad en el cara a cara del 1492. Y esto es lo que ahora estoy retrabajando de nuevo para ver mucho más las dimensiones que eso tiene. Entonces, si leen el libro, y les recomiendo que lo hagan el fin de semana, está en la página, se baja, se puede leer fácil, de la conquista
a la colonización del mundo de la vida. Primera etapa. Y yo lo hago, y en aquella época hablo hacia una fenomenología del ego conquiro, del yo conquisto. Pero ese yo conquisto nació en Andalucía, pero ante árabes. Cuando pasó el Atlántico fue ante seres destituidos de su dignidad. Era otra experiencia ontológica, y también los europeos se sintieron de otra manera. Ante los árabes eran de igual a igual, recuperando, o mejor dicho, ocupando territorios cristianos que se lo quitaban a los musulmanes. En cambio aquí no habían estado nunca, no eran musulmanes, no eran enemigos, eran gente completamente distinta, y esa experiencia es la que origina la modernidad. Y yo lo hago, esta descripción, no en México, en la primera parte, lo hago ante los tupi guaraní. ¿Por qué? Porque los tupi guaraní estaban todavía en una etapa preurbana. Era una comunidad de bienes completa, era una sociedad comunista. Y entonces es muy bello cómo ellos describen aquello, y por eso que pongo al comienzo de este texto una frase, un texto tupi guaraní, a ver si lo encuentro. No, lo pongo en la segunda parte. Bueno, lo voy a tener que dejar porque no lo encuentro ahora. Bien, de todas maneras, cuando digo una fenomenología del ego conquiro, lo quiero hacer en el sentido estricto fenomenológico. Hacer una descripción fenomenológica de un yo europeo aguerrido, violento ante el otro. Habermas va a decir la razón discursiva, no usa nunca la violencia y usa argumentos donde los que disputan algo están al mismo nivel por simetría y tienen que llegar a un consenso racional. Yo digo, ideal esa razón discursiva. ¿Cuándo lo usó la modernidad? Nunca. Comenzó la conquista por la violencia, que dice Habermas que justamente es lo que imposibilita el ejercicio de la razón discursiva, porque si yo al otro le obligo a aceptar mi pretensión de verdad, no lo he respetado como otro y no es racional mi acción. La modernidad surge de un acto irracional, violento, de la conquista. Y entonces puedo ir describiendo, y digo así: si en tierra firme Panamá el primer conquistador colonizador fue Vasco Núñez de Balboa, asesinado en 1519 por Pedrarias, un noble castellano de segundo nivel, el primero que puede llevar el nombre de conquistador en la historia es Hernán Cortés, y por ello lo tomaremos como ejemplo de un tipo moderno de subjetividad. Digo, un tipo moderno de subjetividad, me equivoco, por el tipo moderno de subjetividad, no uno, sino el original. En el Caribe, en Santo Domingo o Cuba, la conquista no era tal. Solo había tribus, etnias, pueblos indígenas sin cultura urbana. La dominación fue matanza e inorgánica ocupación de un sistema de dominio. Totalmente distinta será la fuerte del primer imperio conquistado en el Nuevo Mundo. Hernán Cortés, un pobre extremeño hidalgo,
en España se llamaba Hidalgo, digo en la nota, hijo de alguien, hijo de algo, Hidalgo. Nobleza venida a menos. Eran nobles empobrecidos, eran hidalgos, eran hijos de algo, pero no tenían ya nada. Y entonces, ese hijo de algo va a empezar a crecer en la conquista del Caribe. Nació en Medellín en 1485, era tierra reconquistada de los musulmanes. Ahora tenemos que tener más advertencias sobre eso, que no la tenía tan clara. Esos hijos de algo eran hijos de los conquistadores de Andalucía que habían expulsado a los moros, a los árabes. Partiendo, yo digo 1485, entre paréntesis, el mismo año que nació Lutero. Ahora conmemoramos el 500 aniversario de la puesta en Wittenberg de las 95 tesis de Lutero. Lutero nació el mismo año que Hernán Cortés, dos hombres modernos. Lutero también. Ayer en el Goethe Institut de México, una gran mujer que es obispo, o obispa, si quieren ustedes, luterana, y llegó a ser obispa de la conferencia de todos los luteranos de Alemania, una mujer, diríamos, el papa luterano, una mujer. Hoy está en México y ayer dio una conferencia. Y hablando de Lutero, dijo, con Lutero se logra que comenzamos a poder hacer una decisión propia, individual, ya no según las tradiciones que me hace decidir algo porque es el uso, sino que ahora el individuo va a empezar a razonar desde sí mismo y tomar decisiones. Y claro, hizo toda una descripción metafísica del individualismo moderno, la obispa luterana alemana en México. Y entonces yo digo, hacha, ¿no se da cuenta que Lutero es fundador de la modernidad en ese sentido? Pero ese año mismo nació Cortés. Hay que relacionar las cosas y la gente desconecta. Partiendo a los 14 años a estudiar letras en Salamanca. No era cualquier muchacho este Cortés, pero poco tiempo después, entre comillas, dice Bartolomé de las Casas, cansado de estudiar y falto de dinero, que ni fuera hoy, eso acontecía ya en el siglo XV, está bueno, cansado de estudiar y falto de dinero, en vez de partir a Nápoles, que era un reino español, partió a las Indias, llegando en 1504. Bartolomé de las Casas llegó en 1503, un año antes. El mismo año en que llegaron los primeros esclavos africanos a la Hispaniola. Estas relaciones las hago yo para mostrar hechos. Estuvo 5 o 6 años en Santo Domingo como encomendero, explotando a los indios en sus granjerías. Pasó con Diego Velázquez a la conquista de Cuba. Y entonces dice Bartolomé, sacó gran cantidad de oro con sus indios y en breves días llegó a ser rico. Porque claro, en los ríos estaba todavía el oro que nunca nadie lo había sacado. Entonces ahí sí era poner un género, batir aquello, sacar el agua y quedaban las pepitas del oro.
en 10 años se agotó el oro de todos los ríos de la Española, de Santo Domingo, pero al principio había oro y Cortés se enriqueció. Había sido un hijo de Hidalgo en España, pobre, ahora ya era un rico, iba creciendo. Y después de más de una aventura fue nombrado capitán para llevar a cabo las conquistas de las tierras del Yucatán descubiertas en 1517. Entonces, de un extremeño pobre llega a ser un rico minero en Santo Domingo y capitán en la conquista de Yucatán. Va creciendo el yo de Hernán Cortés, el ego, que en Descartes va a ser el ego cogito, pero ahora es todavía el ego conquiro. Desde las costas, las dos expediciones del descubrimiento pudieron, entre comillas, ver edificios de piedra y hasta entonces no habían visto por aquellas islas y que la gente vistiese tan rica y lucidamente. En Yucatán vieron a los mayas, dijeron, ¡au! Esto ya es otra cosa, porque habíamos visto indios desnudos en el Caribe y ni una construcción de ningún tipo, porque no eran urbanos, y ahí en las costas de Yucatán ya vieron Tulum y demás, y dijeron, ¡papá! ¿Qué pasó? Desde las costas los indios caribes iban desnudos, los conducían, no conocían las técnicas del tejido, no así las culturas urbanas que se encontraban todas en las costas del Océano Pacífico, no el Atlántico. Y en el Atlántico apenas los mayas en Yucatán. Los europeos en sus descubrimientos, desde Terra Nova hasta Patagonia, solo habían descubierto culturas aldeanas de recolectores y pescadores más o menos nómades. Las culturas urbanas se habían ocultado a la mirada de los descubridores más de 25 años, porque miraban al Océano Pacífico. Eso después lo muestro como el Océano Pacífico de los polinésicos era el centro de nuestras culturas y las conexiones cada vez descubren nuevas conexiones. La conquista es un proceso militar, práctico, violento, que incluye dialécticamente al otro como lo mismo. Lo mete dentro de su mundo y no lo respeta como otro. El otro, en su distinción, nota 9. En la filosofía de la liberación hemos distinguido entre diferente interno a la totalidad y distinto con real alteridad. Es decir, ahí estaba la doctrina de la analogía, bien clarita dicho desde esos tiempos. El otro, en su distinción, es negado como otro y es obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la totalidad denominadora como cosa, como instrumento, como oprimido, como encomendado, como miembro de la hacienda o de la mita, o como esclavo africano en los ingenios de azúcar y en las producciones tropicales. La subjetividad. El tema es cómo el ego va cambiando o cómo el ego se va constituyendo. Este texto es la historia de la constitución de la subjetividad moderna, pero no en Europa, en América, porque es ahí ante el otro que se constituye esa subjetividad que después se va a imponer también en Europa. El fenómeno de la modernidad no se cumple en Europa, se cumple en el contacto con lo no Europa. No es un fenómeno europeo, es un fenómeno mundial. Esa es la tesis del librito. No es un producto europeo, es un producto de una nueva relación geopolítica mundial.
La subjetividad del conquistador, por su parte, se fue constituyendo, desplegando lentamente en la praxis, fenomenología del yo. Cortés, que aquel año de 1518 era alcalde, y como él era alegre y orgulloso y sabía tratar a uno conforme a su inclinación, fue nombrado por Velázquez, como hemos dicho, por capitán general de las conquistas a realizarse en las tierras conocidas. Dice Torquemada, comenzó aquí a tratar su persona como capitán general, porque puso casa con mayordomo, camarero, maestresala y oficiales, hombre de honra. Iba creciendo. De un pobre hidalgo en España, ahora ya tenía mayordomos, camareros y ya era un señor. El pobre hidalgo extremeño es ahora un capitán general y sabe que lo es. El ego moderno se iba constituyendo. Miren lo que yo escribo ya hace años. Ese era el tema. Seguro que el que lo leyó era un librito de historia, pero no sabía que estaban juzgando en esto la esencia de la modernidad, no de la conquista de México. Partiendo con 11 naves y 508 soldados, 16 caballos, 10 piezas de artillería, a la manera de la cristiandad del mismo Constantino se nos relata. La bandera y estandarte que llevó Cortés en estas jornadas era un tefán negro con cruz colorada, como los cruzados, sembradas unas llamas azules y blancas y otras con borlas de oro, donde decía, sigamos la cruz y con esta señal venceremos. Es lo que dijo Constantino para vencer a Licinus y transformarse en el primer emperador romano que da libertad a los cristianos y se invierte el cristianismo. De ser una religión mesiánica contra el imperio, se transforma ahora en el fundamento del imperio con Constantino. Qué interesante. No lo había pensado cuando escribí esto. Ahí se produjo la segunda inversión del cristianismo. Porque ahora no era asunto de que el cristianismo fundara el imperio romano. Ahora el cristianismo iba a fundar a un imperio metropolitano con colonia. Quiere decir que es mundial. Descolonización epistemológica de la teología. El cristianismo primitivo, mesiánico, es invertido en la cristiandad con Constantino. Con este signo vencerás. Y es nuevamente invertido al constituir la cristiandad española en cristiandad metropolitana imperial, mundial. Europa y Estados Unidos. No lo había pensado, es nuevo, pero está el argumento aquí. Usó Cortés la misma consigna de Constantino para invertir el cristianismo en segunda vuelta. Por eso que en una mano la espada y en otra el evangelio. ¿Cómo puede ser? Si el evangelio es de un tal que murió crucificado por las armas del imperio y ahora él tiene las armas del imperio y el evangelio, es una contradicción. No es una contradicción, es la segunda inversión. Con Marx diríamos, hay que poner de pie lo que andaba de cabeza, pero 2 veces de cabeza. Miren qué interesante, y ahí se empieza a entender muchas cosas que están pasando hoy. No se imagina. El 18 de febrero de 1519 dejaba Cuba.
costeando Yucatán, avanza después de muchas aventuras hasta lo que después en el imperio azteca va a ser en España San Juan de Ulúa, Veracruz. Allí tuvo noticias de los aztecas y de un emperador Montezuma, escribe Torquemada, el que ya estaba enterado de las 2 expediciones españolas a sus costas. Ya Montezuma sabía de que había estado en Yucatán con Cortés. Había un sistema de información rapidísimo en el imperio. Montezuma sabía perfectamente el movimiento que iba haciendo las naves de Cortés y sabía hasta el nombre de los que le daban la noticia del otro lado. Mientras que nosotros conocemos la historia de Cortés, pero no conocemos la otra. Esta la cuento en la otra parte, porque los 5 que vieron a Cortés descender tienen nombre y apellido en el mundo azteca. Sabemos quiénes fueron, pero nunca nos hemos imaginado que podemos tener historia del otro lado, desde el otro, pero que también empezó a cambiar el nosotros por un nosotros colonial, constitutivo del yo europeo. Ese es el tema. Llegaron las noticias al emperador. Es el caso que todos juntos, los que aquí venimos, hemos visto dioses que han llegado a aquellas costas en grandes casas de agua que flotaban en el agua. Casas que flotaban, así le llamaban a los navíos de los españoles. Montezuma quedóse solo y pensativo, y aún bien sospechoso de mucha novedad en sus reinos, Montezuma, y traía a la memoria lo que los adivinos le habían dicho mucho, y creer que sería Quetzalcóatl, a quien en un tiempo adoraron por Dios, e ido por aquellas partes orientales. Esto justamente lo dice Torquemada. O es decir, Moctezuma era un Tlamatini, un filósofo, un sabio, y se quedó muy pensativo diciendo, ¿y quiénes son estos dioses? Debe ser Quetzalcóatl, que según la tradición se fue por el este, por aquellas regiones, y ahora volvía por ahí. Y digo yo, es por ello que cuando llega la primera embajada del emperador a Cortés, todavía en sus barcos junto a la costa, las palabras con las que se describe el hecho son los siguientes. Es decir, Cortés llega a Veracruz y ya lo recibe una embajada de Montezuma. Ya sabe que hace rato está dando vuelta por ahí y tiene perfecta información. Ellos respondieron que eran mexicanos, que venían de México a buscar a su señor y al rey Quetzalcóatl, que sabía por qué estaba allí. A Cortés. Entonces yo digo, es un problema de interpretaciones. Para el mundo azteca no había otro lugar que clasificarlo que como un dios, porque un dios es lo no normal, es lo anormal, es lo milagroso. Que alguien llegue desde el este en una casa tal flotante, nunca lo habían visto, y empiezan a ver, a analizar los sueños y los recuerdos y todos los métodos para entender el sentido de los acontecimientos, y no les daba solución ninguna. No sabían para qué habían venido. Por primera vez Cortés sabe que es un dios para aquellas gentes. ¿Se dan cuenta?
del extremeño pobre al señor capitán, y ahora tenido como Dios. Eso le pasó a Alejandro Magno en Persia. Alejandro Magno, alumno de Aristóteles, era un joven aguerrido, hijo de Felipo, y Aristóteles había sido el maestro de Alejandro, y lo tenía como un buen griego y punto. Pero Alejandro empezó y venció a los griegos y llegó hasta la capital de los persas, allá en lo que hoy es Irán, y la gente lo adoraba como un dios. Y no sabemos si se la creía o lo usaba, pero se transformó en un dios, Alejandro. Y entonces Aristóteles, en cierta manera, dijo, este cayó en la hibris, es decir, en la confusión. Perdió lo que le he enseñado, ya se cree un dios, ¿no? Aristóteles, en una novela histórica, repudia a su alumno, porque ahora se cree tanto. Bueno, por supuesto Cortés sabía que no era un dios, pero bien que usó la manera como los otros lo creyeron Dios. Y era también la modernidad. Seguimos todavía en el sueño americano, ir a la patria de los dioses, todavía. Es decir, es la actitud del dominado también que constituye al hombre. La modernidad, colonialidad. Miren qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen estos que aquí está su rey y su Dios y que le quieren ver. Esto oyó Hernán Cortés y él con todos pensaron bien el caso. ¿Qué significa? Que somos nosotros dioses para ello. En la fenomenología de la constitución del yo moderno, ese Cortés cambió la interpretación de sí mismo, no porque se creyera Dios, pero porque los otros lo creían Dios, él crecía, era el crecimiento del yo. Y Cortés recibió saludos de Dios y Señor, y luego se postraron en tierra y la besaron a sus pies. Cortés, el pobre extremeño, ahora con los enviados de un emperador besándole sus pies. Dios nuestro y Señor nuestro, seáis muy bienvenidos, que grandes tiempos que os esperamos nosotros a vuestros siervos y vasallos. Es decir, le dicen a Cortés, Dios nuestro y Señor nuestro, seáis bienvenidos. Y Montezuma le va a decir, esta casa es suya. Como lo decimos hoy, su casa. De la misma manera hablaban los aztecas. Y cuando Cortés le dijo su casa, se la tomó en serio. Quiere decir que él renuncia y que me la da. Él no la tomó como metáfora, la tomó en serio, ¿no? Su casa. Mire, ese modo azteca lo seguimos teniendo hoy. Entonces, si llega un norteamericano y le dice su casa, dice, mire qué bueno, y la puedo vender, si ya que dice que es mía. Pero, digo yo, e inmediato, comillas, pusieron en la cabeza una pieza hecha de manera de almete, en que había mucho oro y piedras de mucho valor en su cabeza de Cortés. El primer día se trató a los embajadores muy bien. En el segundo, por el contrario, quisieron, comillas, espantar a estos mensajeros con disparar la artillería con pólvora. ¿De dónde venía? De los chinos. Habían descubierto la pólvora.
a disparar la artillería desafiándolos para que luchasen. El segundo día era probar la fuerza. A ver, ustedes vengan para acá, ¡boom! Y tiraban un árbol. Los embajadores, que no eran guerreros en ese imperio sumamente institucionalizado, sino solo mensajeros, quedaron atemorizados y se negaron a luchar. Fueron despachados violentamente como afeminados, porque no quisieron luchar. Y les dijeron que se fuesen como tales a México, que ellos venían ya a conquistar a los mexicanos y que a sus manos morirían todos. Cortés ante el otro. No eran ya los musulmanes, porque a los musulmanes le tiraron una artillería y los musulmanes le tiraban otra y se acababa el partido y no se asustaba a nadie, ¿no? Y menos decirle que era un dios y ellos tenían su Alá y era una idolatría, pero aquí todo había cambiado. Eso sería el umbral de la gran experiencia. El yo se diviniza. Así se enfrentaron dos mundos, comento yo. El uno moderno, de sujetos libres que decidían en común acuerdo. El otro, el más grande de los imperios del Nuevo Mundo, mucho más grande que el Inca por sus habitantes, completamente limitado por sus tradiciones, sus leyes adivinatorias, sus ritos, sus cultos, sus dioses, que repetían en su conciencia. Comillas. ¿Quiénes serán y de dónde vendrán aquellos que nos han de conquistar a nosotros, los mexicanos, que somos los poderosos antiguos y temidos de todos los reinos? Mucho admiró Montezuma de lo que estos embajadores dijeron y mudáronse los colores del rostro y mostró gran tristeza y desmayo. Ahí se lo toma a Montezuma como un cobarde. No, era un sabio, porque dijo, estos signos me confirman en la idea de que son dioses, porque un dios solamente puede destruir un árbol a distancia con un cañón. Para ellos era una cosa absolutamente fuera de toda posibilidad humana. Era una lucha desigual. Mientras tanto, comillas, Cortés no perdía punto en ninguna cosa. A donde le parecía que podía ganar reputación, que lo creyeran Dios, mandó poner toda su gente en batalla y que los arcabuceros disparasen y que escaramuzasen los de a caballo. Pero para mayor trueno de la artillería, como ya para ellos tan nueva. Todos vieron todos los soldados ahí, 300 soldados. Y los caballos, ¿de dónde aparecieron estos monstruos diabólicos? Quedaron espantados. Esa es la modernidad. Espantados de la tecnología norteamericana, vamos a buscar el paraíso de un México pobre. Ahora Trump lo está mandando de vuelta y otro dijo, bueno, vamos a Canadá ahora, porque ya Estados Unidos se ha vuelto muy difícil. Pero siguen pensando como aquellos mexicanos vencidos por Cortés. En vez de decir, vamos a Canadá, tendría que decir, vamos. Un ego moderno y un ego dominado. Aunque tenían gente de guerra, sigue el texto, no eran para defenderse de invasiones y guerras marítimas, porque nunca pensaron detenerlas con gente extranjeros
por tener el mar por innavegable. Y entonces yo comento, así se establecía por primera vez, y ahora que lo leo, pero está en versalita, subrayado, una relación con el otro, el afuera, el extranjero absoluto, que procedía como el sol del oriente infinito del océano, Cortés, innavegable para los mexicanos. Era lo que se daría el sentido a la nueva edad del mundo. La relación con lo extranjero absoluto, la dominación debajo del extranjero divino que venía para conquistar, dominar y matar. La primera vez, es bueno, Bartolomé de las Casas por ahí dice, y esta solución que doy es la primera vez que se ha intentado en la historia del pensamiento humano, cuando, por ejemplo, justifica los sacrificios humanos de los indígenas. Dice, soy el primero que según el derecho natural le da la razón a los indígenas. Si no se demuestra lo errado del argumento, tienen razón en ofrecer a Dios lo más digno, otro ser humano. Y dice, soy el primero que dice esto en la historia de la humanidad. Es decir, acontecían cosas originarias. Quiero llamarle a esto el umbral de la gran experiencia del origen de la modernidad. La primera experiencia moderna, miren, y aquí pongo experiencia entre comillas, y aquí en mi texto de hoy, el umbral de la gran experiencia, y la pongo entre comillas. La primera experiencia moderna fue de la superioridad cuasi divina del yo europeo sobre otro. Es un yo violento, militar, que codicia, entre comillas, porque lo dice Bartolomé, lo dice Torquemada, y anhela la riqueza, el poder y la gloria. Cuando los embajadores del emperador se mostraron fastuosos regalos de oro, piedras preciosas y otras riquezas a Cortés, dice, todos, comillas, los que vieron el presente quedaron suspensos y admirados de la gran riqueza, los soldados que venían con Cortés, y aún bien envidiosos de pasar adelante por otro mayor que él o semejante, o es decir, por otro. De la modernidad, que esto tiene el
por el lugar y vieron un gran pueblo, tan fresco y alegre, con casas hechas de adobe y otras de cal y canto, y bien lleno de gente por las calles que lo salían a ver. Se confirmaron el llamar a la tierra Nueva España. Era Zempoala, grandísima población. Dese en cuenta usted los españoles llegando ahí y los indígenas diciendo, ¿quiénes son estos? Pero ya tenían noticias, son cuasi dioses que han llegado por el océano. Hay que vivir un poco. Comento, Cortés actuaba como los cristianos de la conquista de Andalucía, como los reyes católicos en Granada. El otro día el que nos habló de la historia habló de un pueblo que se llamaba Santa Fe. Mire qué casualidad, también lo tenemos en Santa Fe, en México. Frente a Granada, a 50 kilómetros, los reyes católicos hicieron una ciudad como una gran fortaleza, donde ahí estaba el ejército que sitiaba a Granada y que la tomó en enero 2 de 1492. Era un fuerte para luchar contra los musulmanes y se llamaba Santa Fe. Y justamente así también van a llamar Santa Fe de Bogotá. Muchas otras Santa Fe aparecen en recuerdo a aquellas. En esa Santa Fe, los reyes católicos dan la real cédula de expulsión de los judíos en marzo de 1492. Y en ese pequeño fuerte de Santa Fe, Cristóbal Colón, un genovés que venía de Portugal, les ofrece a los reyes católicos en abril del 42, 492, era hacer una expedición por el este hacia la China, en el fondo a la China. Y entonces los reyes que han tomado Granada, pues ya terminaron su cruzada y están justo libres para poder empezar. Entonces, lo habían rechazado antes a Cortés, pero ahora ya no tenían objetivo en Europa, habían expulsado a todos los musulmanes, había terminado la última cruzada, pues era momento de poder pensar en luchar contra los portugueses, pero yendo por el África, por el Atlántico, del este hacia el sur, sino yendo directo por el Atlántico al oeste y llegando directo a China. Y entonces firman la capitulación con Colón. Al oeste del Atlántico y con 3 navíos destartalados de última categoría. No había gastado los reyes nada, de tal manera que si se hundían no perdían nada, pues le dio permiso a salir y salió Colón. Esta es la cosa. Cortés actuó derrotando en violentas batallas en las que los soldados, un puñado, 300, demostraron eran los soldados más expertos de toda Europa. No eran cualquiera. Habían estado luchando ahí desde el 700 contra los árabes y eran tipos que sabían luchar.
el uso del arma de fuego, los cañones de pólvora, las bestias de los perros de las Canarias. En las Canarias todavía hoy hay perros can. Y esos perros trajeron a América, aquí en Coyoacán. Dice que los señores de Coyoacán llegaron con sus con los aztecas. Los aztecas tomaban los códices de los pueblos dominados y los integraban. Vinieron en el mar. Desconcertaba a los mexicanos, que pueblos, pero de una honestidad los mexicanos en su palabra, que para los españoles era ingenua, para el hombre moderno, comillas, extendió en el 92 decían en hablar central. Nadie mira en su rostro a Montezuma. El emperador no podía ser mirado cara a cara. Todos los que hablaban con él miraban. Y uno tiene que poner el pie de lado. Porque si el escalón es ancho, yo puedo subir de frente. Pero si
ejércitos de 50 y 100.000 hombres de guerra contra solo 300 soldados castellanos. Del Castillo, el cronista, dice: ¿qué hombre ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviese? Se apeó el gran Montezuma de las andas, lo traían en anda y se bajó. Y como Cortés vio y entendió y le dijeron que venía el gran Montezuma, llegó cerca de Montezuma, a una le hicieron grandes acatos, saludos. Fue la cara a cara. El conquistador lo miró en la cara, porque no sabía la educación azteca. Y Montezuma lo vio de cara y no quería recibir con él, porque sabía que lo iba a desacatar, que lo iba a humillar al mirarlo a su rostro. Cara a cara de un conquistador, desde su decisión libre y personal de enfrentar a un emperador y su imperio ante un cuasi dios para su pueblo, pero determinado absolutamente por los designios de esos mismos dioses, expresados en augurios, sortilegios, definiciones astrológicas y mitos, teorías y maneras de saber lo que debía hacer. El yo moderno, libre, violento, guerrero, hábil político, juvenil, diría, ante una función imperial dentro de un nosotros necesario, trágico, casi un Prometeo encadenado. Todos miran la tierra, antes el emperador. El yo conquistador es el primero que lo miraba frente a frente. Comillas, y fue nuestra aventurosa y atrevida entrada en la gran ciudad de Teustitlán, dice el cronista, no nombrando bien el nombre. México, a 8 días del mes de noviembre de 1519. El 13 de agosto del 21, va a ser 2 añitos después, volvería a entrar a la ciudad, pero destruida y habiéndola tomado. Y ahora, ¿cómo la toma la ciudad? Es exactamente como los reyes católicos tomaron a Granada. Es fantástico. La misma estrategia que usó en Granada. ¿Cómo hacía para tomar Granada los reyes católicos? Le fueron tomando todos los pueblitos de alrededor. Y llegó un punto en que Granada quedó sitiada completamente. Y se rindió y entraron sin siquiera tirar un tiro a Granada. ¿Qué hizo Cortés? Empezó a sitiar a la Ciudad de México. Y los aztecas decían, están perdiendo ahí el tiempo, no nos atacan, nos tienen miedo. Le iba tomando todos los pueblitos alrededor. Y luego empezaron a construir 17 bergantines, barcos, en medio del lago. Nunca habían visto otra casa flotante con cañones en el lago de Texcoco. Era toda una estrategia como habían tomado Granada. Entre tanto, que le fueron a llamar, hizo aderezar Cortés un estrado lo mejor que pudo con petates y mantas y otros asientos. Y luego vino Guatemuz y lo llevaron ante Cortés. Y cuando se vio delante de él, Guatemuz es Montezuma, le hizo un gran saludo el emperador y Cortés con alegría lo abrazó. Qué falta de respeto. Nadie había nunca abrazado al emperador y él mucho. Y con esto se acabó esta junta y Cortés se hizo señor de México y de todos sus reinos y provincias. El extremeño pobre hidalgo, capitán general, ahora era por primera vez el primer europeo señor de un antiguo imperio.
había terminado el proceso. Ahora era una colonia. Y ese es el yo pienso de Descartes, que Descartes ni sabía, pero es el yo. Cuando yo leí eso dije, hacha, yo, señor de México. Y esto lo dice Bernal Díaz del Castillo, el cronista. Cortés ahora es el señor. Ser señor, digo yo. Porque cuando yo estaba en Sevilla viendo los archivos de India, todas las reales cédulas del rey tenían la misma firma, aunque fuera Carlos V, Felipe II o todos los otros. No ponían su nombre, ni tenían necesidad de poner la fecha, pero la ponían antes. Pero escribían yo, el rey, en castellano. Y un yo grandote, realmente de 2 centímetros de alto, en la real cédula. Y cuando yo vi ese yo, 1962, dije, oh, esto es el yo de Descartes. Es yo el rey. Y ahora es yo Cortés, señor de México. Es el yo moderno. Ser señor sobre otro antiguo señor. El yo conquistador es la protohistoria de la constitución del ego cogito. Se ha llegado un momento decisivo en su constitución como subjetividad, como voluntad de poder. Y ahora está Nietzsche y Heidegger y todo. Esto lo escribí hace mucho, pero un bogotano, un profesor de Bogotá, hizo su tesis doctoral sobre el yo conquisto y el yo pienso. El pasaje de la praxis del yo conquisto a la ontología del yo pienso. Es la fundamentación ontológica de la praxis dominación. Primero la praxis y después la ontología. Y por eso entonces, solo el emperador Carlos V está sobre Cortés. Solo el rey de España podrá declarar en la ley 1, del título 1, del libro 1, de la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, que es un libraco largo de 8 tomos y que están todo lo que era el derecho indiano. Pero la primera dice así: Dios nuestro Señor, por su infinita misericordia y bondad, se ha servido darnos, sin merecimiento nuestro, tan grande parte en el señorío de este mundo. El rey, señor, el rey de España firmaba en sus reales cédulas, yo, el rey, con grandes letras impresionantes. El yo, como señorío, el señor de este mundo, estaba fundado en Dios. El conquistador participaba igualmente de ese yo, pero tenía sobre él al rey de España. La exigencia existencial de enfrentar su yo señor al otro negado de su dignidad. El indio, alienado como lo mismo, como un instrumento dócil y oprimido. La conquista es la afirmación práctica del yo conquisto y la negación del otro como otro. Es el origen de la subjetividad moderna. Hace años, yo creo que más que eso se puede hacer, pero ya está dicho. Esa conquista es sumamente violenta. No es argumentativa, como va a decir Habermas. Hay que argumentar. Eso lo va a decir Bartolomé Las Casas, que la única manera de enseñar a estas gentes es por el ejemplo de vida y la argumentación racional, no con la violencia. Pero Bartolomé Las Casas estaba en contra de la modernidad en el origen de la modernidad, primer crítico de la modernidad, de los cuales no se han enterado ni los franceses,
ni los italianos, ni los alemanes, ni todos los filósofos no se han enterado. De los primeros aliados de Cortés en Zempoala no quedó nadie. Una peste aniquiló aquella numerosa, fresca y alegre ciudad. Este fue el fruto de hallarse alienado con Cortés contra Montezuma. Porque Cortés le dijo a los de Zempoala: ustedes están dominados por el emperador. Yo vengo a terminar con el emperador y tuvo aliados. Tenía tantos indígenas a su favor como Montezuma. 50 o 100.000 aliados que luchaban contra el imperio azteca. Supo estratégicamente ganar aliados contra los aztecas y después dominó los aztecas. ¿Y qué le pasó a los aliados? Los de Zempoala lo agarró una peste y no quedó ni uno. Eso fue una guerra biológica. No estaban sus cuerpos con las vacunas para resistir ante la tuberculosis, la sífilis y simples gripes. Mataron a toda una civilización. Pero nada es comparable con la matanza de Pedro Alvarado, que realizó por pura traición contra la nobleza guerrera azteca. Cuando Cortés bajó para terminar con los de Grijalva y lo dejó a este Alvarado. Los invitó a una fiesta sin armas a toda la élite azteca en un gran patio junto a los templos. Leo el texto y termino la clase. Mire lo que hizo Alvarado. Venían los españoles a cerrar la salida, las entradas al patio. Ya nadie de los aztecas pudo salir. Inmediatamente los españoles entraron en el patio sagrado a matar gente. Van de pie, llevan sus escudos de madera y algunos los llevan de metal y sus espadas. Inmediatamente, cerca a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales, dieron un tajo al que estaba tañendo, le cortaron ambos brazos. Luego lo decapitaron. Luego fue a caer su cabeza cercenada. Al momento todos los españoles acuchillaban, alanceaban la gente y les daban tajos. Con las espadas los hieren. Y a algunos les acometieron por detrás. Inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas. A los otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza, enteramente desgarrados quedaron sus cuerpos. Y aquellos hirieron en el muslo, a otros en la pantorrilla y a los demás allá en el pleno abdomen. Todas las extrañas cayeron en tierra. Y había algunos que aún en vano corrían, iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse entre ellos. Anhelosos de ponerse a salvo, no hallaban a dónde dirigirse, pues algunos intentaban salir, allí en la misma entrada los herían y los apuñalaban, otros escalaban los muros, pero no pudieron salvarse. Información de Sahagún, Códice Florentino, libro 12, capítulo 20. Versión de Ángel María Garibay. La matanza de la nobleza azteca. Y ahí se fueron los grandes tlamatinis, los grandes sabios, los jefes de los ejércitos. Y en la memoria de los indios hoy en día se recuerdan actos semejantes de crueldad. Para ellos todo esto tiene otro sentido. Y entonces hay que contar la otra parte, la colonización del mundo, la vida, etc. ¿Ven? Esto escribí hace años, pero me dije, para los nuevos, se lo voy a leer de nuevo, para que vean. Ahí se origina la modernidad. Es una visión completamente distinta a los que tienen los europeos y la mayoría de nuestros intelectuales, aún en la facultad, eurocéntricos y modernos. Este es el tema, ¿no?
Y me dije, para complementar lo que vimos en El Andaluz la vez pasada, pero el pase al Caribe y a México son pasos de maduración del origen de la modernidad. Es algo duro de digerir, pero hay que tomarlo. Trump hoy es expresión de eso, el desprecio que nos tiene. Como decía Rulfo, le dice la madre al hijo, anda a hablar con tu padre y recuérdales el olvido en que nos tuvo. Pedro Páramo, el olvido en que nos tuvo. La madre indígena le dice al hijo mestizo, ándale a recordar el olvido en que nos tuvo. ¿Quién? Toda la filosofía moderna, pero sobre todo la filosofía que nosotros enseñamos aquí y que no recuerda cómo se gestó ese proceso. Bueno, si hicieron las dos, por hoy terminamos. Doctor, gusto saludarlo. Muy bien. Magistral, como siempre, nos vemos la próxima vez. Aquí estaremos. Digo, no soy la más aplicada de su clase, pero sí la más fiel de Celiana. ¿Sí, doctor? Hasta pronto. Bueno, muy bien, gracias. ¿Esa está en la página, doctor? Para leerlo ahí. 1492. ¿El descubrimiento del otro? Sí. Gracias, doctor.